El aroma salado del mar de Veracruz golpeó mi rostro mientras abría las ventanas de mi vieja casona en el centro histórico. 67 años, y este olor sigue siendo lo primero que busco cada mañana. Las campanas de la parroquia de la Asunción repicaban anunciando las 6, puntuales como la muerte misma. Algunos pescadores ya regresaban con su carga matutina, mientras los turistas aún dormían, ajenos al verdadero ritmo de nuestro puerto. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. Don Héctor, ¿va a querer su periódico hoy?, gritó Tomasito desde la calle, un chamaco de 12 años que se ganaba unas monedas repartiendo La Opinión de Veracruz cada mañana. Déjalo en la puerta, muchacho, respondí mientras buscaba algunas monedas en el bolsillo de mi guayabera desgastada, aquella que Elena me regaló antes de que decidiera que nuestro matrimonio de 30 años ya no valía la pena. 40 años trabajando como contador en la administración portuaria me habían dejado una pensión decente y esta casa que heredé de mis padres, suficiente para vivir con dignidad, pero no para mantener el estilo de vida que mi ex esposa deseaba. Muy aburrido, decía ella, siempre pegado a los números, nunca a mí. Y quizá tenía razón. Mi hijo Daniel nació cuando yo tenía 30 años. Ahora, él tiene 37, vive en Ciudad de México, está casado con Sofía y me visita 2 veces al año, siempre con excusas para acortar su estancia. Desde que su madre se volvió a casar con Ricardo, un empresario hotelero 15 años menor que yo, Daniel parece haber encontrado el padre que siempre quiso. Me serví un café con canela, como se acostumbra aquí, y revisé mi celular. Había varios mensajes de felicitación. Hoy no era un día cualquiera. Hoy cumplía 68 años, una edad que mi padre nunca alcanzó. El mensaje de Daniel llegó a las 7:05 am, puntual como siempre. «Feliz cumpleaños, papá. Te llamaré más tarde». Seco, conciso, como los informes contables que yo redactaba. Tal vez era cierto que le había transmitido esa frialdad numérica que Elena tanto detestaba. El de mi hermana Consuelo era más cálido. «Felicidades, Héctor. Pasaré a tu casa con el pastel de 3 leches que tanto te gusta. Prepara el café y no me salgas con que tienes otros planes porque no te creeré». Sonreí. Consuelo, 5 años menor que yo y viuda desde hace una década, era la única persona que realmente entendía lo que significaba la soledad a nuestra edad. Bajé a recoger el periódico y dejé las monedas en el buzón para Tomasito. La portada anunciaba nuevas inversiones turísticas en el puerto, probablemente otro proyecto de Ricardo y sus socios. Ese hombre parecía tener el don de multiplicar el dinero, algo que yo nunca logré a pesar de conocer los números mejor que las líneas de mi propia mano. Al mediodía recibí la llamada que no esperaba. Era Elena. «Héctor, feliz cumpleaños», dijo con esa voz que aún después de 8 años de divorcio me producía un nudo en la garganta. «Gracias, Elena. No esperaba tu llamada». Intenté sonar indiferente, pero los años no han logrado curtir del todo mis sentimientos hacia ella. «Escucha, Ricardo y yo estamos organizando una pequeña reunión para ti esta noche. Daniel y Sofía llegaron ayer a Veracruz y se están quedando con nosotros. Pensamos que sería bueno celebrar tu cumpleaños todos juntos». Sentí un golpe frío en el estómago. Mi hijo había llegado a Veracruz y no me había avisado. Estaba hospedado con su madre y su padrastro, no conmigo. «¿Daniel está aquí? ¿Por qué no me dijo nada?» Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Fue algo de último momento, Héctor. Un viaje de negocios que coincidió con tu cumpleaños. Ya sabes cómo es el de ocupado, igual que tú a su edad. Era una excusa pobre y ambos lo sabíamos. Daniel trabajaba en una empresa de tecnología, nada que ver con los negocios portuarios. No había razón para un viaje de negocios a Veracruz». «¿A qué hora es la reunión?», pregunté, tragándome el orgullo. «A las 8 en la antigua bodega, el nuevo restaurante de Ricardo en el malecón. Hemos reservado el área de la terraza. Tendrás una vista espectacular del Golfo. Te encantará. La antigua bodega, el nuevo restaurante de lujo que había abierto hace apenas un mes y del que todo Veracruz hablaba. Por supuesto que Ricardo celebraría mi cumpleaños en su propio negocio, para que yo pudiera ver de primera mano lo que había logrado el nuevo marido de mi ex esposa. «Ahí estaré», respondí secamente.
Perfecto. Y Héctor, no te pongas esa guayabera vieja. Es una ocasión especial. Colgué sin responder. ¿Quién se creía que era para decirme cómo vestir en mi propio cumpleaños? Pasé el resto de la mañana ordenando papeles y revisando facturas, refugiándome en los números como siempre lo había hecho cuando las emociones amenazaban con desbordarme. A la 1, el timbre sonó anunciando la llegada de Consuelo con su famoso pastel. «Hermano», exclamó al verme, abrazándome con fuerza. «¿Qué tal se siente tener 68? ¿Ya te duelen hasta las pestañas como a mí?» Reí por primera vez en el día. Consuelo siempre había tenido ese efecto en mí. «Pasa, el café está listo». Nos sentamos en la pequeña terraza interior, donde las bugambilias que planté hace años creaban una sombra agradable contra el calor veracruzano. Le conté sobre la llamada de Elena y la cena sorpresa. «¿Vas a ir?», preguntó, sirviéndose otra taza de café. «¿Tengo opción? Mi hijo está ahí». Consuelo suspiró y partió un trozo generoso de pastel. «Siempre tienes opción, Héctor. Podrías llamar a Daniel y pedirle que venga a verte. Esta es tu casa, no la de Ricardo. Sabes que no lo hará. Desde que cumplió 15 años ha estado distanciándose de mí, y después del divorcio dejé la frase en el aire. Daniel tiene 37 años, Héctor. Ya no es un adolescente resentido. Es un hombre adulto que debería valorar lo que hiciste por él». «¿Y qué hice por él exactamente?» «Trabajar todo el día, llegar tarde a casa, perderme sus partidos de fútbol por estar revisando balances, ser exactamente el tipo de padre ausente que juré nunca ser». Consuelo me miró con tristeza. Ella sabía toda la historia, cómo mi propio padre había abandonado a nuestra familia cuando yo tenía 12 años, dejándonos en la pobreza. Cómo juré que mis hijos nunca pasarían por eso, que yo siempre estaría presente, que nunca les faltaría nada. Y, sin embargo, en mi afán por darle estabilidad económica a Daniel, le había negado lo que más necesitaba: mi tiempo, mi atención. «Eres demasiado duro contigo mismo», dijo finalmente. «Hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías. No todos podemos ser padres perfectos». A las 7 de la tarde, después de que Consuelo se marchara, me preparé para la cena. Me duché, me afeité con cuidado y en un acto de rebeldía silenciosa, me puse exactamente la guayabera que Elena me había pedido que no usara. Era una prenda de buena calidad, solo que tenía varios años y no era de marca. Si a mi ex esposa y a su esposo rico les avergonzaba mi apariencia, ese era su problema, no el mío. Tomé un taxi hasta el malecón. El conductor, un hombre mayor como yo, comentó sobre el nuevo restaurante mientras avanzábamos por las calles empedradas del centro histórico. «Dicen que es carísimo, don. ¿Va a una ocasión especial?» «Mi cumpleaños», respondí escuetamente. «Felicidades, entonces. La vida a nuestra edad es un regalo, ¿no cree?» Asentí sin mucha convicción. Últimamente no estaba seguro de si la vida era un regalo o una condena prolongada. La antigua bodega resultó ser aún más ostentosa de lo que había imaginado. Un edificio colonial restaurado con gusto exquisito, iluminación ambiental y personal uniformado que parecía salido de una revista de lujo. El hostes me miró de arriba abajo cuando mencioné la reservación a nombre de Ricardo Fuentes. «Ah, sí, la celebración del señor Hernández. El señor Fuentes y su familia ya lo están esperando en la terraza superior. Por aquí, por favor». Me condujo a través del salón principal, donde comensales bien vestidos disfrutaban de platillos elaborados y vinos caros. Sentí algunas miradas curiosas siguiéndome, probablemente preguntándose qué hacía un viejo con guayabera gastada en un lugar tan exclusivo. La terraza superior ofrecía una vista espectacular del Golfo de México. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el agua de tonos anaranjados y rojizos. En una mesa central pude distinguir a Elena, tan elegante como siempre con un vestido negro que realzaba su figura aún esbelta a los 65 años. A su lado Ricardo, con un traje a medida que probablemente costaba más que 3 meses de mi pensión. Y ahí estaba Daniel, mi hijo, charlando animadamente con su padrastro mientras sostenía una copa de vino. Sofía, la esposa de Daniel, fue la primera en verme. Una mujer hermosa y educada que siempre había sido amable conmigo, a pesar de la evidente incomodidad que mi presencia causaba en mi hijo. «Don Héctor, feliz cumpleaños». Se acercó a darme un abrazo y un beso en la mejilla.
Su gesto cálido contrastaba con la rigidez que invadió a Daniel cuando notó mi llegada. «Papá», dijo acercándose para darme un abrazo mecánico. «Feliz cumpleaños». «Gracias por venir a Veracruz y no avisarme», respondí en voz baja. Daniel tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero fue Ricardo quien intervino, acercándose con los brazos abiertos como si fuéramos viejos amigos. «Héctor, el hombre del día. Felicidades, compadre. 68 años y pareces de 50». Una mentira descarada, pero asentí y acepté su abrazo forzado. Elena se acercó después, besándome en la mejilla con la familiaridad de quien compartió 3 décadas de vida conmigo. «Me alegra que hayas venido, Héctor. Te ves bien». No comentó sobre la guayabera, pero noté su mirada evaluativa. «Siéntate aquí, papá», dijo Daniel, señalando una silla que, noté, estaba estratégicamente colocada dándole la espalda a la vista del mar. Las mejores ubicaciones eran para Ricardo y Elena, por supuesto. Un camarero apareció inmediatamente con una botella de champán. Ricardo hizo un gesto teatral para ordenar que la abrieran. «Hay que brindar por el cumpleañero, no todos los días, mi querido... ¿cómo llamarte? ¿Ex-suegro? ¿Amigo? Bueno, no todos los días Héctor cumpleaños». Las copas fueron servidas con precisión. Ricardo levantó la suya primero. «Por Héctor, un hombre trabajador que le dio a Elena el mejor regalo de todos. Daniel, mi querido hijastro, a quien quiero como a un hijo propio». Sentí que algo se retorcía en mi interior. Quererlo como a un hijo propio. Ricardo apenas llevaba 8 años en la vida de Daniel. Yo había estado ahí desde el principio, cambiando pañales, pagando colegiaturas, enseñándole a andar en bicicleta. «Gracias», murmuré, bebiendo un sorbo de champán que me supo amargo. La cena transcurrió en una sucesión de platos elaborados que apenas probé. Ricardo dominaba la conversación, hablando de sus proyectos, de cómo había transformado el turismo en Veracruz, de sus conexiones políticas y empresariales. Daniel lo escuchaba con admiración, haciendo preguntas, riendo de sus chistes. Era como ver a un hijo con su padre, solo que yo era el padre, sentado allí como un extraño, un invitado incómodo en la celebración de mi propia vida. Elena intervenía ocasionalmente, siempre apoyando a Ricardo, siempre mirándolo con esa admiración que alguna vez, hace muchos años, había sido para mí. Sofía, notando mi incomodidad, intentaba incluirme en la conversación. «Don Héctor, Daniel me contó que usted fue quien le enseñó a nadar justo aquí en Veracruz. Debe tener muchos recuerdos hermosos de esta ciudad». Antes de que pudiera responder, Daniel intervino. «Eso fue hace siglos, Sophie. Apenas lo recuerdo. Tenía 6 años», dije, mirándolo directamente. «Te llevé a Playa Mocambo todos los domingos durante un verano entero hasta que perdiste el miedo al agua. Tu madre se quedaba bajo la sombrilla porque le preocupaba broncearse demasiado». Elena sonrió con nostalgia. «Es verdad, Héctor siempre fue un padre paciente. Cuando tenía tiempo», añadió Daniel, y sentí el filo en su voz. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Ricardo, siempre el anfitrión perfecto, lo rompió llamando al camarero. «Traigan el pastel. No podemos dejar que el cumpleañero se vaya sin soplar las velas». El pastel era una obra de arte culinario, decorado con chocolate fino y frutas frescas. Nada que ver con el sencillo pastel de 3 leches que Consuelo me había llevado esa tarde, pero que había disfrutado mucho más que toda esta comida pretenciosa. Cantaron las mañanitas, mientras yo contemplaba las velas, preguntándome qué desear a esta altura de mi vida. ¿Reconciliarme con mi hijo? ¿Encontrar paz con mi pasado? ¿Simplemente sobrevivir otro año en esta soledad que parecía crecer con cada cumpleaños? «Pide un deseo, papá», dijo Daniel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cerré los ojos y soplé las velas sin pedir nada. Ya no creía en deseos. Mientras cortaban el pastel, Ricardo pasó un brazo por los hombros de Daniel. «Estoy muy orgulloso de ti, muchacho. Ese ascenso que conseguiste es solo el principio. Con tu talento y mis contactos llegarás muy lejos». Y entonces ocurrió. Daniel miró a Ricardo con una expresión que yo no había visto en años, una mezcla de admiración y afecto genuino. «Gracias, Ricardo. No habría podido lograrlo sin tu apoyo». Y luego esas palabras que cayeron como un puñal en mi pecho. «Te amo. Has sido más padre para mí en estos 8 años que...». Se detuvo.
dándose cuenta demasiado tarde de lo que estaba diciendo y de quién estaba sentado frente a él. Nuestras miradas se encontraron a través de la mesa. Vi la culpa en sus ojos, pero también algo más, la confirmación de lo que siempre había temido. Para mi hijo, yo era un fracaso como padre. El tiempo pareció congelarse. Elena miraba su plato incapaz de enfrentarme. Sofía puso su mano sobre la mía en un gesto de compasión silenciosa. Ricardo, por primera vez en la noche, parecía incómodo. Lo siento, papá. No quise decir, comenzó Daniel. Me levanté lentamente, doblando mi servilleta con la precisión que siempre había caracterizado mi trabajo con los números. No hay nada que sentir, dije con voz controlada. Cada quien elige a su familia. Héctor, por favor, intervino Elena. Daniel no quiso decir eso. Es tu cumpleaños, no arruinemos la celebración. La celebración terminó para mí, respondí, sacando mi billetera. ¿Cuánto es mi parte de la cuenta, Ricardo? Por Dios, Héctor, no seas ridículo. Esto es un regalo de cumpleaños. No quiero regalos de lástima. Daniel se levantó también. Papá, estás exagerando. Solo fue un comentario. Lo miré fijamente. Este hijo que había sido mi orgullo, mi propósito, mi mayor logro y mi más grande fracaso. Un comentario. Acabas de decirle a este hombre que ha sido más padre para ti en 8 años que yo en toda tu vida. Y lo dijiste frente a mí, en mi cumpleaños. No es un comentario, Daniel. Es la verdad que has querido decirme durante años. Siempre dramatizas todo, exclamó, y reconocí en su tono el mismo que Elena usaba cuando discutíamos. ¿Es que no puedes simplemente aceptar que Ricardo ha estado ahí para mí cuando lo he necesitado? ¿Y yo no estuve ahí? ¿Quién pagó tu educación hasta el último centavo? ¿Quién renunció a vacaciones y comodidades para que tú tuvieras lo mejor? ¿Quién se aseguró de que nunca te faltara nada? Ese es el problema. Crees que ser padre es solo pagar cuentas. Nunca estuviste realmente presente. Siempre fueron los números, el trabajo, la oficina. Las palabras me golpearon con la fuerza de décadas de resentimiento acumulado. Y lo peor era que tenía razón. Había estado tan ocupado asegurándome de que no pasara las carencias que yo sufrí cuando mi padre nos abandonó, que no me di cuenta de que lo estaba abandonando de otra manera. Tienes razón, dije finalmente, y vi la sorpresa en su rostro. Fui el padre que sabía ser, no el que necesitabas. Me alegro que hayas encontrado en Ricardo lo que yo no pude darte. Di media vuelta y me dirigí hacia la salida, ignorando las llamadas de Elena y los murmullos de los otros comensales que observaban nuestro drama familiar desenvolverse frente a ellos. Al llegar a la puerta del restaurante, escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Sofía. Don Héctor, por favor, no se vaya así. Daniel está confundido. Ha bebido demasiado. Está bien, Sofía. El alcohol solo afloja la lengua para decir lo que realmente pensamos. Él lo quiere de verdad. Solo que es complicado. Sonreí con tristeza. El amor no debería ser complicado entre un padre y su hijo, pero yo lo hice complicado y ahora es demasiado tarde para cambiarlo. Sofía me miró con compasión. Nunca es demasiado tarde, don Héctor. A mi edad, todo lo que llega tarde es casi inútil. Dile a Daniel que no se preocupe. Entiendo su posición mejor de lo que cree. Caminé solo por el malecón, observando las luces de los barcos en la bahía y escuchando el rumor constante de las olas rompiendo contra el muro. Había pasado toda mi vida adulta temiendo convertirme en mi padre, el hombre que nos abandonó, y al final me había convertido en algo igualmente doloroso, un padre presente en cuerpo pero ausente en espíritu. Llegué a mi casa pasada la medianoche. El pastel de consuelo seguía en la mesa de la cocina con 2 rebanadas servidas y una vela sin encender. Junto a él, una botella de tequila que mi hermana había dejado como regalo adicional para los momentos difíciles, según su nota. Me serví un vaso generoso y brindé solo en la oscuridad de mi cocina. «Feliz cumpleaños, Héctor», murmuré. 68 años y sigues cometiendo los mismos errores. Esa noche, dormí con el peso de las palabras de mi hijo presionando mi pecho como una losa. Y por primera vez en muchos años, me permití llorar hasta quedarme dormido, como el niño que fui cuando mi padre nos dejó, prometiéndome que mañana sería otro día y que quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para intentar reparar lo que se había roto entre Daniel y yo. 37 años,
y este olor sigue siendo lo primero que busco cada mañana. Las campanas de la parroquia de la Asunción repicaban anunciando las 6, puntuales como la muerte misma. Algunos pescadores ya regresaban con su carga matutina, mientras los turistas aún dormían, ajenos al verdadero ritmo de nuestro puerto. «Don Héctor, ¿va a querer su periódico hoy?», gritó Tomasito desde la calle, un chamaco de 12 años que se ganaba unas monedas repartiendo la opinión de Veracruz cada mañana. «Déjalo en la puerta, muchacho», respondí mientras buscaba algunas monedas en el bolsillo de mi guayabera desgastada, aquella que Elena me regaló antes de que decidiera que nuestro matrimonio de 30 años ya no valía la pena. 40 años trabajando como contador en la administración portuaria me habían dejado una pensión decente y esta casa que heredé de mis padres, suficiente para vivir con dignidad, pero no para mantener el estilo de vida que mi ex esposa deseaba. «Muy aburrido», decía ella, «siempre pegado a los números, nunca a mí». Y quizá tenía razón. Mi hijo Daniel nació cuando yo tenía 30 años. Ahora, él tiene 37, vive en Ciudad de México, está casado con Sofía y me visita 2 veces al año, siempre con excusas para acortar su estancia. Desde que su madre se volvió a casar con Ricardo, un empresario hotelero 15 años menor que yo, Daniel parece haber encontrado el padre que siempre quiso. Me serví un café con canela, como se acostumbra aquí, y revisé mi celular. Había varios mensajes de felicitación. Hoy no era un día cualquiera. Hoy cumplía 68 años, una edad que mi padre nunca alcanzó. El teléfono me despertó a las 6 de la mañana. Por un momento desorientado busqué el aparato entre las sábanas arrugadas. Mi cabeza palpitaba por el tequila de la noche anterior. «Bueno», contesté con voz ronca. «Héctor, soy yo, Elena». Me incorporé de golpe, el sueño desvaneciéndose instantáneamente. Elena nunca llamaba tan temprano a menos que fuera una emergencia. «¿Qué pasa? ¿Le ocurrió algo a Daniel?» No, tranquilo. Daniel está bien. Te llamo porque estoy preocupada por ti. Anoche saliste del restaurante tan alterado». Froté mis ojos intentando aclarar mis pensamientos, los recuerdos de la cena, las palabras de mi hijo, la humillación pública. Todo volvió como una oleada. «Estoy bien, Elena. No necesito tu preocupación ahora, después de 8 años». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más vulnerable. «Héctor, sé que te lastimamos. Yo al dejarte, Daniel al distanciarse. Pero anoche, lo que dijo, no es justo para ti. La vida rara vez es justa, Elena. Tú deberías saberlo. Daniel quiere hablar contigo. Está muy arrepentido». Cerré los ojos intentando controlar la mezcla de emociones que surgían en mi pecho. Esperanza, resentimiento, dolor, anhelo. Arrepentido de decir la verdad, no hay nada que disculpar. «Por favor, Héctor, dale una oportunidad. Vendrá a tu casa esta tarde». Quería negarme, proteger lo poco que quedaba de mi orgullo, pero la verdad es que llevaba años esperando una reconciliación con mi hijo. «Que venga si quiere. Estaré aquí». Después de colgar me quedé sentado al borde de la cama, contemplando las fotografías familiares en mi mesita de noche. Una en particular captó mi atención. Daniel a los 10 años, sentado en mis hombros durante un paseo por el malecón. Ambos sonreíamos, sin imaginar que años después estaríamos tan distanciados que incluso compartir una cena de cumpleaños resultaría insoportable. Me levanté con esfuerzo. La resaca era menor que el dolor emocional que sentía. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente aflojara los nudos de tensión en mi espalda y mis hombros. Mientras me afeitaba, observé mi rostro en el espejo, las arrugas profundas alrededor de los ojos, el cabello completamente blanco, los labios apretados en una línea que rara vez sonreía. ¿Cuándo me había convertido en este viejo amargado? La respuesta llegó sin buscarla. Comenzó el día que Elena me dijo que se iba con Ricardo, que ya no me amaba, que necesitaba más de lo que yo podía darle. Me vestí con cuidado, esta vez eligiendo una guayabera nueva, un regalo de consuelo que había guardado para una ocasión especial. Si iba a enfrentarme a mi hijo, al menos lo haría con dignidad. A mediodía, el timbre sonó. No era Daniel, sino Consuelo, con una bolsa de mandado y una expresión preocupada. «Supuse que necesitarías compañía», dijo, entrando sin esperar invitación.
Y también supuse que no habrías desayunado nada. No tengo hambre. No te pregunté si tenías hambre. Vas a comer porque lo necesitas. Mientras mi hermana se movía por la cocina con la familiaridad de quien ha ocupado ese espacio muchas veces, le conté sobre la llamada de Elena y la visita programada de Daniel. ¿Qué vas a decirle?, preguntó colocando frente a mí un plato de huevos rancheros, mi desayuno favorito desde la infancia. No lo sé. Parte de mí quiere gritarle, reclamarle su ingratitud. Otra parte solo quiere abrazarlo y decirle que lo entiendo. Consuelo se sentó frente a mí. Sus ojos, tan parecidos a los míos, me estudiaban con esa mezcla de exasperación y cariño que solo una hermana puede tener. Recuerdo cuando papá se fue, dijo después de un largo silencio. Tú tenías 12 años y yo 7. Esa noche, cuando mamá nos dijo que no volvería, tú me abrazaste y me prometiste que nunca me abandonarías, que siempre cuidarías de mí. Y lo hice, respondí, la garganta repentinamente apretada. Lo hiciste. Dejaste la escuela para trabajar y ayudar a mamá. Te perdiste tu juventud por nosotras. Era mi responsabilidad. No, Héctor, era la responsabilidad de papá, no tuya. Eras un niño asumiendo el papel de un adulto. Nunca lo había visto de esa manera. Para mí siempre había sido simplemente lo que debía hacer. Y cuando Daniel nació, continuó Consuelo, debí hacer la misma promesa silenciosa, que nunca lo abandonarías, que siempre le darías lo mejor, que nunca pasaría lo que nosotros pasamos. Y fallé, murmuré, empujando el plato a medio comer. No, hermano, no fallaste. Hiciste exactamente lo que creíste que debías hacer: proveer, trabajar, asegurar su futuro. El problema es que en el proceso te olvidaste de que hay más formas de estar presente que solo económicamente. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad largamente negada. Durante toda mi vida adulta, había medido mi valor como hombre, como esposo y como padre a través de mi capacidad para proveer materialmente. El abandono de mi padre había dejado una herida tan profunda que mi mayor miedo siempre fue repetir su patrón. Y en mi obsesión por no ser como él en lo económico, me había convertido en un ausente emocional. Daniel está en su derecho de resentirme, dije finalmente. Tal vez, pero también está en su obligación de entender que hiciste lo mejor que pudiste, con las herramientas que tenías. Nadie nos enseña a ser padres, Héctor. Lo vamos descubriendo en el camino, y todos cometemos errores. Consuelo se quedó conmigo toda la mañana. Limpiamos la casa juntos, ordenamos viejos álbumes de fotos, recordamos anécdotas de nuestra juventud. Su presencia era un bálsamo para mi espíritu herido. Siempre había sido así. Consuelo, la pacificadora, la que veía lo mejor en todos, incluso en mí, cuando yo mismo había olvidado que existía. A las 3 de la tarde, se despidió con un abrazo fuerte. Escúchalo, Héctor, no solo con tus oídos, sino con tu corazón, y luego habla desde tu verdad, no desde tu dolor. La vi alejarse calle abajo, su figura menuda pero erguida, tan fuerte después de todo lo que había vivido, la muerte de su esposo, la partida de sus hijos a Estados Unidos, la soledad que compartíamos, pero que ella llevaba con más gracia que yo. A las 4:30 el timbre sonó nuevamente. Esta vez, al abrir la puerta, encontré a Daniel, solo, con una expresión que no le había visto desde que era adolescente, una mezcla de vergüenza y desafío. «Papá», dijo, su voz más grave de lo que recordaba. «Pasa», respondí haciéndome a un lado. Entró con pasos cautelosos, como si estuviera en territorio desconocido, aunque había crecido en esta casa hasta los 18 años, cuando se fue a la universidad en la Ciudad de México. «¿Quieres café?», ofrecí, más por tener algo que hacer que por hospitalidad. «Sí, gracias». Lo conduje a la sala, donde la luz de la tarde entraba a raudales por los ventanales que daban al patio interior. Se sentó en el borde del sofá mirando alrededor con curiosidad. «No ha cambiado mucho», comentó. «No hay mucho que cambiar cuando vives solo». Fui a la cocina y preparé café, tomándome más tiempo del necesario. Necesitaba esos minutos para calmarme, para recordar las palabras de Consuelo, escuchar con el corazón, hablar desde la verdad. Cuando regresé con 2 tazas, Daniel estaba de pie frente a la pared donde colgaban las fotografías familiares. Sus ojos estaban fijos en una imagen particular, él a los 5 años,
sentado en mi regazo mientras le leía un cuento, uno de esos raros momentos de cercanía que se volvieron cada vez más escasos con los años. Mamá dice que antes me leías todas las noches, dijo sin voltear, solo cuando llegaba temprano del trabajo. Los cuentos de El Tlacuache eran tus favoritos. Se volvió hacia mí, aceptando la taza que le ofrecía. Nos sentamos, él en el sofá, yo en mi sillón favorito. El silencio se extendió entre nosotros, espeso como la humedad veraniega de Veracruz. Lamento lo de anoche, dijo finalmente mirando su café. No debí decir eso, menos en tu cumpleaños. ¿Lo lamentas porque lo dijiste o porque es lo que sientes? Levantó la mirada sorprendido por mi franqueza. El Daniel adulto tenía tanto de Elena en sus rasgos, pero sus ojos eran los míos, directos, incapaces de disimular sus emociones. Ambas cosas, supongo, respondió después de un momento. No quería lastimarte, pero es verdad que ves a Ricardo como más padre que a mí. No era una pregunta, sino una constatación de algo que ambos sabíamos. Daniel suspiró profundamente. Es complicado, papá. Ricardo ha estado muy presente estos años. Me ha aconsejado, me ha apoyado en mi carrera. Te ha dado lo que yo no pude, completé por él. Lo que no quisiste, corrigió con un destello de la vieja amargura. Siempre fue tu elección estar ausente, papá. Incluso cuando estabas físicamente en casa, tu mente seguía en el trabajo, en tus números. Recordé las palabras de consuelo. Hablar desde mi verdad, no desde mi dolor. Tienes razón, admití, y vi la sorpresa en su rostro. Pero no porque no te quisiera, hijo, sino porque creía que esa era la manera de demostrártelo. Me levanté y me acerqué a la ventana, observando el pequeño limonero que había plantado cuando Daniel nació, ahora un árbol robusto cargado de frutos. Cuando tu abuelo nos abandonó, dejó a tu abuela con 2 niños pequeños y sin un peso. Vi a mi madre trabajar en 3 empleos diferentes, venderse a plazos, envejecer prematuramente por las preocupaciones. Juré que si algún día tenía hijos, nunca pasarían lo que nosotros pasamos. Me volví hacia él que me escuchaba con atención inusitada. Para mí, ser un buen padre significaba asegurarme de que nunca te faltara nada material, que tuvieras una educación que yo no pude tener, oportunidades que yo ni siquiera soñé, y para lograr eso, trabajé más horas de las que debía, acepté más responsabilidades, me obsesioné con el ahorro y la seguridad económica. Pero yo no necesitaba tanto, dijo en voz baja. Solo te necesitaba a ti. Lo sé ahora. No lo entendía entonces. Estaba tan ocupado tratando de no ser como mi padre que me convertí en otro tipo de ausente. Daniel dejó su taza en la mesita y se frotó la cara con ambas manos, un gesto que yo mismo hacía cuando estaba abrumado. Siempre pensé que no te importaba lo suficiente, confesó, que tus números, tu trabajo, eran más importantes que yo. Nunca hubo nada más importante que tú, hijo. Todo lo que hice, lo hice por ti, equivocadamente, pero por ti. Por primera vez en muchos años, vi lágrimas en los ojos de mi hijo. El hombre de 37 años desapareció por un instante, y pude ver al niño, que alguna vez corrió a mis brazos cuando llegaba del trabajo. ¿Sabes por qué me acerqué tanto a Ricardo?, preguntó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Negué con la cabeza. Porque me recordaba a ti. La misma inteligencia con los números, la misma dedicación al trabajo, pero él siempre encontraba tiempo para escucharme, para aconsejarme. Me trataba como a un igual, no como a un proyecto que había que financiar. Sus palabras eran dolorosas pero justas. Para mí, Daniel había sido siempre mi gran proyecto vital. Darle todo lo que yo no tuve, asegurar su futuro. Pero en el proceso, había olvidado tratarlo como a una persona con necesidades emocionales, con derecho a ser escuchado y valorado por quien era, no solo por lo que podía lograr. Lo siento, Daniel, dije con sinceridad. Siento haberte fallado de esa manera. Y yo siento haber sido tan duro contigo, especialmente anoche. Sofía me regañó durante horas cuando volvimos al hotel. Me dijo que estaba siendo injusto, que no veía todo lo que habías sacrificado por mí. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Tu esposa siempre me ha caído bien. Es mejor persona que yo, admitió con una sonrisa similar. Me dijo algo que me hizo pensar toda la noche, que tal vez yo estaba tan enojado contigo
porque veía en ti lo que más temo convertirme. ¿A qué te refieres? Daniel se levantó y caminó hacia mí hasta quedar a mi lado frente a la ventana. Sofía y yo vamos a tener un hijo. Tiene 3 meses de embarazo. La noticia me golpeó como una ola inesperada. Iba a ser abuelo, mi hijo, mi Daniel, iba a ser padre. Esa es una noticia maravillosa, logré decir, la emoción formando un nudo en mi garganta. Estoy aterrado, papá, confesó, su voz quebrándose. Tengo miedo de cometer los mismos errores, de estar tan ocupado construyendo una carrera que me pierda la infancia de mi hijo, de convertirme en lo que tanto te reproché. Sin pensarlo, hice lo que debería haber hecho la noche anterior, y muchas veces antes. Abracé a mi hijo. Lo abracé con toda la fuerza que mis viejos brazos podían ofrecer, y por primera vez en muchos años, él me devolvió el abrazo con la misma intensidad. No cometerás mis errores, le aseguré. Cometerás los tuyos, porque eso es ser padre. Pero ahora tienes algo que yo no tuve, la conciencia de lo que significa estar realmente presente. Nos separamos después de un largo momento. Ambos teníamos los ojos húmedos, pero ya no había vergüenza en ello. Además, añadí, no estarás solo. Si me permites, me gustaría ser parte de la vida de mi nieto, o nieta. Es nieto, confirmó con una sonrisa. Se llamará Héctor, como tú. Fue idea de Sofía, pero yo estuve de acuerdo inmediatamente. Las palabras me dejaron sin aliento. Mi nombre continuaría, no solo como un recuerdo, sino como una nueva oportunidad, una nueva vida. Es un gran honor, murmuré, intentando controlar la emoción. Es un reconocimiento, corrigió Daniel. A pesar de nuestras diferencias, nunca dudé de tu amor, papá, solo de tu manera de demostrarlo. Pasamos las siguientes horas hablando como no lo habíamos hecho en décadas. Me contó sobre su trabajo, sus preocupaciones, sus sueños para su hijo por nacer. Yo le hablé de mi juventud, de las partes que nunca le había contado, mis propios miedos, mis sacrificios, las noches en vela preocupado por su futuro. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo veracruzano de naranjas y púrpuras, Daniel miró su reloj. Debería irme. Sofía me espera para cenar. ¿Cuándo regresan a la Ciudad de México? Ese es otro tema del que quería hablarte, dijo vacilante. Me han ofrecido dirigir un nuevo proyecto aquí en Veracruz. Es una oportunidad importante, y con el bebé en camino pensamos que sería bueno que creciera cerca del mar, como yo. ¿Volverías a Veracruz? La esperanza en mi voz era inconfundible. Estamos considerándolo seriamente, y si decidimos quedarnos, hizo una pausa como reuniendo valor. Me gustaría que fueras parte de nuestra vida diaria, que mi hijo te conozca no solo como su abuelo, sino como la persona extraordinaria que eres. ¿Extraordinaria? Creo que estás exagerando ahora, dije, intentando ocultar cuánto me habían conmovido sus palabras. No, papá, eres un hombre extraordinario que cometió errores ordinarios, y quiero que mi hijo aprenda de ambas partes de tu historia. En la puerta, antes de marcharse, Daniel me sorprendió con una pregunta. ¿Te gustaría venir mañana a cenar con nosotros? Solo Sofía y yo en el departamento que estamos rentando. Nada elegante, solo una cena familiar. Me encantaría, respondí sin dudar. Y papá, añadió ya en el umbral, lo que dije anoche sobre Ricardo siendo más padre que tú, no es cierto. Él ha sido un buen mentor, un buen amigo, pero tú eres mi padre. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Después de que se marchó, me quedé largo rato en el portal de mi casa, observando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno. El dolor y la amargura que había cargado durante años parecían haberse aligerado, no desaparecido por completo, pero sí transformado en algo más llevadero, más parecido a la aceptación. Entré y me serví un último tequila del regalo de consuelo. Brindé en silencio por las segundas oportunidades, por los errores que nos enseñan, por los hijos que a veces tienen que ser nuestros maestros. Esa noche, revisando viejos álbumes de fotos, encontré una imagen que había olvidado. Mi padre, joven y sonriente, sosteniéndome en brazos cuando yo era apenas un bebé. Por primera vez en mi vida, me pregunté si él también habría tenido sus propios demonios, sus propios miedos, sus propias razones para abandonarnos, no para justificarlo, sino para entenderlo desde mi propia experiencia como padre imperfecto.
Le envié un mensaje a Daniel antes de acostarme. Gracias por el mejor regalo de cumpleaños tardío. Te quiero, hijo. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Yo también te quiero, papá. Siempre lo he hecho. Me dormí con una paz que no había sentido en años, sabiendo que aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro estaba lleno de posibilidades. Mi nieto llevaría mi nombre, pero esperaba que no cargara con mis errores. Y yo a mis 68 años tenía la oportunidad de ser un tipo diferente de padre para Daniel y un abuelo presente para el pequeño Héctor. Mañana sería otro día, un día para comenzar de nuevo, para reconstruir lo que se había roto, para aprender a demostrar con palabras y acciones lo que siempre había sentido en mi corazón. No sería fácil. Décadas de patrones no se cambian de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. El mar de Veracruz seguiría allí por la mañana, constante como siempre, pero yo ya no era el mismo hombre amargado que había soplado las velas de su pastel de cumpleaños la noche anterior. Era un hombre con una segunda oportunidad, un padre redescubierto, un futuro abuelo, y eso a mi edad era el regalo más precioso que podía recibir. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte a mi canal y compartirla con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para sanar las heridas familiares. Tu apoyo me permite seguir compartiendo estas historias de vida que todos necesitamos escuchar.